Bueno, aquí hay que tener en cuenta que nos están dando relación de vacíos, ¿no? O sea, de parámetro de entrada, digamos que nosotros, para poder encontrar el peso unitario en condición de humedad, pues tenemos que tener un volumen total, tenemos que tener, pues, obviamente un peso de los sólidos y el peso del agua. Entonces, digamos que si uno quisiera, por ejemplo, partir del grado de saturación, que es volumen de agua sobre volumen de vacíos, nosotros tendríamos solamente una variable, pues, y dos incógnitas, ¿no? O sea, el volumen del agua, el volumen de vacíos. Si tenemos, por ejemplo, la relación de vacíos, sería volumen de vacíos, volumen de sólidos, perdón, volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Entonces, ahí nomás tenemos digamos que un valor real, ¿cierto? Y tendríamos dos incógnitas. Entonces, si de todas formas combináramos la relación de vacíos con el grado de saturación, es decir, para dejar en función de la relación de vacíos y el grado de saturación, pues realmente nosotros, digamos que tendríamos también dos incógnitas, que es el volumen de los sólidos, ¿cierto? Y digamos que de alguna manera tendríamos la incógnita del volumen del agua, ¿listo? La fórmula de peso específico, gravedad específica, digamos que es peso de los sólidos sobre volumen de los sólidos por el peso unitario del agua. Pues ahí tendríamos nosotros digamos, una variable conocida y tendríamos dos incógnitas, que es peso de los sólidos, volumen de los sólidos. Digamos que haciendo ese análisis, que es el análisis que ustedes tienen que hacer, realmente nosotros tenemos que, digamos, darnos cuenta que nos falta algo, asumir algo en ese caso. Y digamos que la mejor manera de asumir algo, pues en ese caso es asumir que el volumen de los sólidos es igual a 1. ¿Listo? Entonces, cuando se asume el volumen de sólidos igual a 1, pues lo que se genera finalmente en ese caso es que estamos relacionando directamente con el tema de la relación de vacíos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ahí tendríamos todo el argumento para asumir de manera correcta ese volumen de los sólidos. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, nosotros, digamos, ya con el volumen de los sólidos asumido igual a 1, entonces vamos a tener que la relación de vacíos pues, va a ser igual al volumen de los vacíos. ¿Listo? Y pues digamos que por esa parte nosotros ya empezaríamos pues a desglosar las otras ecuaciones. ¿Listo? Ya tendríamos pues digamos cómo unir, por ejemplo, el grado de saturación con, digamos, la relación de vacíos, ¿no? ¿Listo? Entonces, básicamente, en este caso, tenemos pues que, digamos, según la fórmula de saturación, va a ser volumen del agua sobre volumen de vacíos. Como nosotros estamos asumiendo que el volumen de los sólidos es igual a 1, entonces la relación de vacíos es igual al tema de volumen de vacíos. Por ende, digamos que el volumen de vacíos en este caso va a ser 0,60, o sea, el valor asignado a la relación de vacíos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que con la ecuación de saturación, que será volumen del agua sobre volumen de vacíos, podemos despejar para encontrar el agua, que va a ser igual, el volumen del agua va a ser igual a saturación por volumen de vacíos, por lo que el volumen del agua, digamos que va a ser igual a 0,70 por 0,60, es decir, volumen del agua va a ser igual a 0,42. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya volumen de vacíos, tenemos volumen del agua. Para obtener el volumen del aire, digamos que el volumen del aire va a ser igual pues al volumen de los vacíos menos el volumen del agua. Entonces será 0,60 menos 0,42, es decir que el volumen del aire va a ser igual a 0,18. ¿Listo? Entonces ahí obtenemos volumen de vacíos, tenemos volumen de agua, tenemos volumen del aire. ¿Listo? Digamos que acá ya nos toca empezar a encontrar los pesos. Por ejemplo, el peso del agua.
Entonces, como ya tenemos volumen del agua, entonces podemos encontrar el peso del agua. ¿De qué fórmula? De la fórmula de peso unitario. ¿Listo? Pues el peso unitario del agua, pues en este caso va a ser igual a peso del agua sobre volumen del agua, por lo que el peso del agua pues va a ser igual al peso unitario del agua por el volumen del agua. Y al reemplazar, vamos a tener que el peso del agua pues va a ser 411.6 kilogramos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya peso del agua. Nos faltaría el peso de los sólidos, ¿no? Como ya hemos asumido acá que el volumen de los sólidos es igual a 1, entonces la gravedad específica va a ser igual al peso de los sólidos sobre volumen de sólidos por el peso unitario del agua. ¿Listo? Entonces el peso de los sólidos, pues en este caso va a ser igual a la fórmula de gravedad específica por el peso unitario del agua. Entonces ya multiplicando sería 275 por 980 kilogramos por metro cúbico. Entonces el peso del agua va a ser, el peso de los sólidos, perdón, va a ser igual a 2.695 kilogramos. Entonces mire que cuando se asume de manera correcta un volumen, en este caso el volumen de los sólidos, digamos que todo se va concatenando y se le va dando sentido, digamos, ya al tema de las otras variables. Entonces se le va dando sentido al tema de las variables volumétricas, se le va dando sentido al tema de las variables gravimétricas. ¿Listo? Entonces el peso unitario en condición de sequedad, en este caso, va a ser igual el gamma D al peso de los sólidos sobre el volumen total, es decir, 2.695 kilogramos sobre el volumen de los sólidos más el volumen de los vacíos. Es decir, que esto al final, el gamma D nos va a arrojar 1.684.37 kilogramos por metro cúbico. Entonces ahí tenemos la primera respuesta, que es el peso unitario en condición de sequedad. Pregunta respecto a esto. Pues ahí más que todo es asumir el volumen de sólidos. O sea, si uno asume el volumen de sólidos, pero haciendo el análisis inicial, o sea, lo que yo les decía, pues cuando uno tiene definido ya, obviamente que al hacer la combinación de ecuaciones, hacer por ejemplo la combinación de relación de vacíos, grado de saturación, gravedad específica, cuando se intenta combinar esas ecuaciones y no nos da, o sea, digamos un valor que estamos encontrando o una variable que estamos encontrando, entonces ya con ese argumento, es decir, después de hacer la indagación respecto a las variables, entonces ahí ya uno puede asumir que ese volumen de los sólidos es igual a 1. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos que al final se obtiene pues el peso del agua, se obtiene el peso de los sólidos, simplemente mire asumiendo un volumen, digamos que ya todas las incógnitas se empiezan a aclarar, uno puede despejar de una manera más fácil, ¿no? Ya el tema, pues, ¿listo? Ahora, digamos, para encontrar el peso unitario en condición de humedad, ¿listo? Digamos que por acá yo tengo señalado en un recuadro en la parte superior lo que es el peso unitario en condición de saturación, digamos que ese lo vamos a ver ahorita. Profe, Entonces, ¿sí? una preguntita. ¿En qué caso es mejor dar este BT igual a 1 y no el total? Porque hay dos gráficas, ¿no? Que toma el volumen total igual a 1. Eso ya depende de qué variable de entrada usted tenga. Digamos que si usted tiene, por ejemplo, relación de vacíos, usted tiene que asumir el volumen de los sólidos. Si usted tiene porosidad, tiene que asumir volumen total, o debería asumir volumen total. ¿Listo?
O sea, la idea es que se pueda, digamos que, cancelar el denominador. Mire, por ejemplo, acá si asumimos el volumen de los sólidos, cancelamos el denominador en la relación de vacíos, que sería igual a volumen de vacíos, y si teniendo en cuenta la porosidad, establecemos que el volumen total es igual a 1, quedaría porosidad es igual a volumen de vacíos. ¿Listo? Pues eso depende de la variable de entrada, ¿cierto? Eso depende de la variable de entrada. Entonces, como acá tenemos relación de vacíos, es mucho más fácil asumir que el volumen de los sólidos es igual a 1, que el volumen total, ¿cierto?, es igual a 1. Que si asumimos que el volumen total es igual a 1, pues digamos que quedaríamos en la misma. O sea, nos tocaría, digamos, de la relación de vacíos poder asociar lo que es el factor de porosidad. O tendríamos que sacar prácticamente, digamos que de pronto se podría hacer, ¿no? Sino que nos tocaría dar una vuelta más, que es con la fórmula de porosidad obtener a partir de la relación de vacíos este valor y por ende pues ya asumir volumen total igual a 1 pues nos permitiría digamos que trabajar, ¿no? O sea, ya en el desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Bueno, ingeniero, gracias. Bueno, Luis. Ahora, por ejemplo, cuando usted va a calcular el peso unitario en condición de saturación, pues usted siempre va a tener que utilizar la fórmula de humedad de saturación. En este caso es saturación por relación de vacíos sobre, digamos, la gravedad específica, ¿no? Pues usted tiene relación de vacíos, usted tiene saturación, pues que en ese caso es 100%, y usted tiene pues de entrada gravedad específica, ¿no? Entonces, básicamente, la humedad de saturación es igual a la relación de vacíos sobre la gravedad específica. ¿Listo? Por lo que, en este caso, la humedad de saturación para este suelo es 21.8%. ¿Listo? Entonces, mire, si usted relaciona, por ejemplo, la humedad de saturación, ¿cierto? Relaciona, por ejemplo, lo que es la relación de vacíos, valga la redundancia, digamos que en este caso es 0,60 y la gravedad específica es 2,75. Digamos, aquí usted se tendría que ir, pues, básicamente hacia dónde. Se tendría que ir a la parte de gravedad específica, ¿cierto? Para poder, digamos, clasificar ese suelo, para poderlo clasificar de la mejor manera, ¿no? Tenemos gravedad específica 2,75. Digamos que por aquí ya se nos salió de las gravas, ya se nos salió de las arenas. Los limos por ahí pues ya digamos que van a estar pues casi en el límite, pero ese suelo es un suelo arcilloso, digamos por gravedad específica, ¿cierto? Ahora uno tiene que tener en cuenta pues básicamente que digamos el suelo no solamente se clasifica a partir de gravedad específica, sino que el suelo se puede clasificar a partir de lo que es el tema de relación de vacíos. ¿Listo? Se puede clasificar a partir del tema de relación de vacíos. Entonces, digamos que si usted, por ejemplo, tiene gravedad específica, entonces usted obtendría una arcilla. Pero, como usted tiene relación de vacíos acá, que es 0,60, ¿cierto? Entonces, básicamente, digamos que esa relación de vacíos a usted se le dirige, digamos, a tener un suelo arenoso. ¿Qué quiere decir esto? Que usted está clasificando, básicamente, es una arcilla arenosa. O sea, el material que usted tiene es una arcilla arenosa y ¿qué pasa con esa arena? Esa arena le está afectando en gran medida lo que es el tema de la humedad de saturación, porque a usted le está dando la humedad de saturación es 21.8%. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, la afectación, o sea, si tuviéramos una humedad de saturación más grande, entonces, ¿qué pasaría? Pues obviamente el suelo
digamos que serían unas arcilla arenosa, pero una arcilla pues con mayor cantidad de arcilla, valga la redundancia. O sea, no sería, por ejemplo, como en este caso, que es una arcilla con un gran contenido de arena. ¿Listo? Gran contenido, pues gran contenido, por ejemplo, ¿qué quiere decir? O sea, no es que, por ejemplo, tengamos un poquito de arcilla y después tengamos una gran cantidad de arena, sino que en ese caso, por ejemplo, cuando se tiene un suelo arcilloso, por ejemplo, es porque la mayoría en peso está siendo ocupada por partículas de arcilla. Entonces, en ese caso, pues, por ejemplo, la mayoría, pues, ¿qué quiere decir? Que el 51% pues, puede ser arcilla y el 49% puede ser arena. Entonces, básicamente, cuando un material va modificando otro, ¿cierto? Con, digamos, el aumento de cierto tipo de partícula, pues obviamente lo que sucede al final es que, digamos que las condiciones, digamos, de las propiedades, en ese caso gravimétrica, las propiedades volumétricas se nos ven modificadas de manera sustancial. Eso es lo que yo les quiero decir, ¿listo? Pues ahí estamos clasificando ya el suelo. Clasificamos el suelo como una arcilla arenosa, tiene una relación de vacíos de 0,60, una gravedad específica de 2,75 y la humedad de saturación en este caso es del 21,8%. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa, digamos, en el ejercicio 9? En un suelo en condición de saturación, el contenido de humedad es del 40%. El valor de la gravedad específica es 2,65. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es estimar, digamos, el valor de la relación de vacíos y estimar lo que es el tema del peso unitario. ¿Listo? Entonces, digamos que, o sea, nosotros tenemos acá la condición de saturación, o sea, nos están diciendo que el suelo está saturado, ¿cierto? O sea, nos están diciendo, o sea, explícitamente, mire, el suelo está en condición de saturación. ¿Listo? Entonces, como el suelo está en condición de saturación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, quién me puede decir cómo se pueden analizar los volúmenes en un suelo en condición de saturación? Pues ahí sería que todos los volúmenes de vacíos están llenos de agua. Por lo tanto, pues el volumen de vacíos va a ser igual al volumen de agua. Exacto, exactamente. Listo. Un segundito. Listo, Paula, entonces 0,4. Sí, es cierto. O sea, lo que pasa es que uno empieza desde esa parte. Mire, por ejemplo, usted tiene, digamos que el volumen del agua es igual al volumen de vacíos. Usted tiene, por ejemplo, un contenido de humedad, que en este caso es del 40%, y usted tiene un valor de gravedad específica de 2,65. Entonces, ¿usted qué le están pidiendo? Le están pidiendo calcular lo que es relación de vacíos y peso unitario. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Digamos que según el concepto de humedad, nosotros vamos a tener que la humedad es igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos. Y que del concepto de gravedad específica va a ser peso de los sólidos sobre volumen de sólidos por el peso del agua. Ahora, si yo uniese, por ejemplo, los dos, digamos que yo de la humedad de espejo, peso de los sólidos, y de la gravedad específica de espejo, peso de los sólidos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, digamos, nos quedaría por acá esta igualdad, que es peso del agua sobre humedad, es igual a gravedad específica por el volumen de los sólidos por el peso unitario del agua. O sea, ¿qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que nosotros, por ejemplo, acá, ¿qué valores conocemos? Conocemos gravedad específica, conocemos humedad, pero no conocemos ni peso del agua, no conocemos ni volumen de los sólidos. Entonces, cuando nosotros hacemos esa unión de esas dos ecuaciones que nos están enmarcando esos dos conceptos, entonces nos damos cuenta de que nos faltan variables. O sea que, digamos, no es la típica ecuación donde nos queda una sola variable, pues sí es la que calculamos realmente reemplazando. Sino que en este caso, pues lo que sucede es que, digamos, tenemos dos variables que no conocemos, ¿listo? Tenemos dos variables que no conocemos, entonces, por ende, lo que tenemos que hacer es asumir algo. En ese caso, ¿qué es lo que toca asumir? Es un volumen de los sólidos. ¿Listo? Tenemos que asumir un volumen de sólidos que es igual a 1, entonces ya asumiendo el volumen de sólidos igual a 1, ya se nos facilita todo. ¿Listo? Entonces, con ese volumen de sólidos, ¿qué calculamos? Calculamos peso de los sólidos, que será gravedad específica por el peso unitario del agua. ¿Listo? ¿Sí? Disculpe una preguntita. Pues Dígame. ahí el suelo dice que está saturado, ¿no? Entonces, la humedad, ¿por qué la calculamos así con la fórmula normal y no con la fórmula que, pues usted nos había dicho que cuando un suelo está saturado toca calcularlo con humedad es igual a S por E sobre gravedad específica? O sea, lo que pasa es que si de todas formas, si usted tiene, digamos, si usted tiene los valores del peso del agua y el peso de los sólidos en condición de saturación, puede calcular la humedad de saturación con esa forma. ¿Listo? Ya. O sea, si usted, por ejemplo, digamos, en la humedad de saturación, pues ya sabemos que es igual a ¿qué? A la relación de vacío sobre gravedad específica, ¿no? ¿Cierto? Como usted nos está mencionando. Digamos que ahí sería otra fórmula, ¿cierto? Sería otra forma sabiendo que el grado de saturación es igual a 1, ¿cierto? O nosotros podríamos utilizar esa fórmula, por ejemplo, si el grado de saturación no fuese 1 en un suelo saturado, sino en un suelo húmedo, podríamos con esa fórmula calcular la humedad para no saturación, sino la humedad para estado húmedo. Lo que pasa es que acá, siempre y cuando usted conozca los valores, usted puede utilizar las ecuaciones de esa manera. ¿Listo? Sí, porque digamos que usted, por ejemplo, tiene que esto vale 500 gramos, por ejemplo, y esto vale 250, por decir, bueno, 500 gramos, ¿no? Sería ahí. 500 gramos, ¿no? Porque sería humedad bueno, digamos la humedad de saturación en ese caso, o X valor en la humedad y X valor perdón, X valor en el peso del agua, X valor en el peso de los sólidos. Digamos que eso es tener certeza de la información. Eso es tener certeza de la información. ¿Listo? Entonces no hay ningún inconveniente de poder utilizar esa ecuación, ¿cierto? De humedad, la ecuación normal de humedad. ¿Listo? Lo que pasa es que a veces uno piensa que la ecuación normal de humedad está solamente restringida al tema de la condición de humedad. O sea, de que cuando el suelo está húmedo. Pero uno en condición de saturación, si uno tiene los valores, podría también utilizar esa forma. ¿Listo? Ah, vale, profe, gracias. Vale. Entonces, sí, ¿no? Esas son cositas que se van dando cuenta, mire. Son cositas que se van dando cuenta. Entonces, digamos, por ejemplo, si en el laboratorio usted le llegara un suelo saturado, entonces usted, pues obviamente, puede empezar ya la muestra en condición de saturación, después la seca y la vuelve y la pesa, y usted obtendría peso del agua y al final obtendría peso de los sólidos. Con esta formulita, pues la aplicaría y listo. Bueno, entonces, como les decía, obteníamos peso de los sólidos, asumiendo que el volumen de sólidos es igual a 1. Esto nos da 2.597 kilogramos. ¿Listo? Y ya con la fórmula de la humedad, sabemos que es igual al peso del agua
sobre el peso de los sólidos. Por lo que el peso del agua va a ser igual a la humedad por el peso de los sólidos. Pues finalmente el peso del agua va a ser igual a 1038.8 kilogramos. ¿Listo? Y digamos ya de la fórmula de peso unitario, nosotros obtendríamos que es peso del agua sobre volumen del agua, ¿listo? Por lo que el volumen del agua va a ser igual al peso del agua sobre el peso unitario del agua. Entonces ya al reemplazar, nosotros vamos a tener que el volumen del agua es 1.06 metros cúbicos. Y pues como decía la compañera al inicio, mire, como el volumen del agua va a ser igual al volumen de vacíos, entonces ese en volumen del agua pues va a ser finalmente igual a la relación de vacíos. ¿Por qué? Porque la relación de vacíos es igual al volumen de los vacíos sobre volumen de sólidos. Como se asume que el volumen de sólidos es igual a 1, la relación de vacíos va a ser igual a 1,06. ¿Listo? Ahora, si usted, por ejemplo, despeja, digamos, para hacer una comprobación final, que es el tema de humedad de saturación, como decía la compañera, mire, la humedad de saturación va a quedar siendo la relación de vacíos sobre gravedad específica. Entonces, si usted, por ejemplo, aquí reemplaza 1,06 sobre 2,65, que es el valor de gravedad específica de entrada, 1,06 sobre 2,65, eso le va a dar 40%. Que el 40% finalmente es la humedad en condición de saturación que tuvimos inicialmente como parámetro de entrada. O sea, mire que es lo mismo, digamos, poder analizar a partir de la fórmula de humedad convencional que de la fórmula de humedad de saturación, pues obviamente siempre y cuando la condición del suelo sea una condición de saturación. ¿Listo? Entonces, finalmente, pues ya lo que se obtiene acá es el peso unitario en condición de saturación, que va a ser el peso de los sólidos más el peso del agua sobre el volumen total. ¿Listo? Entonces vamos a tener acá peso de los sólidos más el peso del agua sobre el volumen total, que va a ser igual al volumen de los sólidos más el volumen de los vacíos. ¿Listo? Por lo que el peso unitario en condición de saturación da 1764.95 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Y digamos, el otro peso que uno podría obtener acá es el peso unitario en condición de sequedad. Uno no puede aquí obtener peso unitario en condición de humedad por razones lógicas. Uno no puede obtener el peso unitario en condición de humedad pues porque el suelo no está húmedo. La única forma es que uno le quitara el agua al tema del suelo saturado. Pero digamos pues que eso no pasa, ¿no? Pues eso, digamos, eso no se genera, ¿cierto? Es decir, uno en la vida real no le quita el agua a un suelo, pues digamos, con una manguera o pues con una, ¿cierto? Con una motobomba, pues uno le quitaría es cuando hay exceso de agua, no cuando el suelo está saturado. Cuando el suelo está saturado, pues la única forma de secarlo es añadiendo suelo seco o material seco. Por ejemplo, en las vías, cuando el suelo está saturado, cuando la base granular está saturada, o cuando está hecha una colada, pues como se dice coloquialmente, lo que se hace es adicionar material seco o material medianamente húmedo para que se pueda mezclar el material, ¿cierto? Y de esa manera, pues obviamente como aumenta el peso de los sólidos, pues respecto a la masa total va a disminuir el peso total el peso del agua, más que todo. Y pues bueno, la otra forma de las vías, pues es que cuando el suelo está saturado toca regarlo con la motoniveladora, por ejemplo. Digamos ahora que está haciendo sol acá en Pasto, pues como unos 3 rayos de sol se ven, entonces en las vías, por ejemplo, se aprovechan esos 3 rayos de sol y el material se extiende y obviamente pues digamos se espera que el agua se evapore, que el material se seque y se vuelve
y se tiende otra vez la capa y se compacta. ¿Listo? Pero secar un material, pues digamos, quitándole el agua así directamente es muy difícil. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que el peso unitario en condición de sequedad será peso de los sólidos sobre volumen total, pues ya reemplazando sería 2.597 sobre un metro cúbico volumen de sólidos, más 1,06 metros cúbicos volumen en los vacíos, y esto me da 1.260.67 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Ahora, si clasificamos nosotros el suelo, la humedad de saturación es 40, la relación de vacíos es 1,06, la gravedad específica es 2,65. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? Que tenemos una arcilla, un material arcilloso, pero no con un gran contenido de partículas de arena o partículas de grava. ¿Por qué razón? Porque nos está dando una humedad de saturación importante. Nos está dando una humedad de saturación del 40%. O sea, como referencia, pues digamos que no es, o sea, no es, digamos, la panacea o no es, o sea, palabra santa, y no es que siempre se va a cumplir, sino que eso se cumple de acuerdo a las condiciones. Entonces, pues obviamente la humedad de saturación para una grava es de digamos, más o menos 15, 17, 18%. Para las arenas es del 25 más o menos, para los limos es del 32 por ahí, y para las arcillas es del 40 más o menos, 50%. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que uno tiene que ser consciente también de que los suelos, como son mixtos, o sea, pues digamos que un suelo mixto no es que, digamos que no es que vayan a ser todos los parámetros correspondientes o concordantes, sino que el suelo mixto, en ese caso, pues básicamente tiene pues unos parámetros de un tipo de suelo en específico, otros parámetros de otro tipo de suelo. ¿Listo? O sea, no es porque vaya a ser un... Entonces, digamos, vaya a tener pues la gravedad específica de 2,9, la relación de vacíos de 1:1, el grado la humedad de saturación del 40%. ¿Listo? Entonces, pues esa es la situación, ¿no? Esa es la situación, eso es lo que pasa, esa es la razón, pues, digamos, ya del tema, digamos, en la clasificación, ¿no? Por eso es que uno tiene que... Entonces, y obviamente entender y obviamente ser consciente de que los suelos son mixtos. O sea, uno pues no va a encontrar una grava perfectamente grava, ¿cierto? Uno no va a encontrar una arena perfectamente de arena, un limo y una arcilla, pues perfectamente limos o arcillas, sino que siempre van a estar pues en combinación con algo, es decir, con las partículas gruesas con finas, las finas con gruesas. ¿Listo? Pues esa es la forma pues, en la que se comporta pues, el tema de los suelos, ¿no? Preguntas. Bueno, digamos que ya llegamos al último ejemplo. El último ejemplo, pues, nos dice que se tiene un suelo cuyo contenido de humedad es del 20% y un peso unitario de 16.2 kilómetros metro cúbico en estado seco. Entonces, digamos que no se está solicitando calcular lo que la gravedad específica, el tema del peso unitario en condiciones de saturación y la relación de vacíos. Entonces, ¿a quién se le ocurre quién tiene alguna idea, quién tiene alguna observación respecto a este tema?
¿Cómo se podría empezar para resolver este ejercicio? Profe, ¿se podría empezar asumiendo que el volumen total es igual a 1? Se podría empezar asumiendo que el volumen total es igual a 1, ¿no? El volumen de los sólidos, El volumen de sólidos, porque tiene relación de vacíos, no porosidad. Porque tiene relación de vacíos, no porosidad. O sea, nos están pidiendo calcular la relación de vacíos, no la porosidad. Pero es que si tenemos volumen total igual a 1, podemos despejar de la fórmula del peso específico que nos están, del peso unitario que nos están dando en estado seco. Si asumimos en el volumen igual a 1, podemos despejar el peso de los sólidos directamente. Y pues con el peso de los sólidos y el contenido de humedad ya se puede hallar el peso del agua, y así sucesivamente pues encontramos el volumen del agua. Y pues si asumimos también que el volumen es igual a 1, también asumiríamos que el volumen del agua es igual al volumen de vacíos, ¿cierto? Creo que pues es más factible asumir que el volumen total es igual a 1. Sí, y en realidad es eso. Lo que pasa es que la compañera por ahí decía que el volumen de sólidos, lo que pasa es que el volumen de sólidos uno lo asume siempre y cuando tuviera la relación de vacíos de entrada. O sea, acá me están pidiendo relación de vacíos, ya no de entrada, sino de salida prácticamente. Entonces, lo que dice la compañera María Camila es cierto. O sea, si usted tiene el peso unitario seco, que es gamma D es igual a peso de los sólidos sobre el volumen total, asumiendo el volumen total, digamos 1, ¿cierto? Uno podría, digamos, obtener prácticamente ese peso de los sólidos, ¿cierto? Pues que, digamos que de alguna manera sería igual a 16.2, pues, ¿cierto? Kilonewton. De ahí, pues obviamente con el contenido de humedad tiene el peso del agua, ¿cierto? Digamos, entonces, por ejemplo, con esa condición, usted podría obtener el peso unitario en condición de saturación. ¿Listo? Ahí lo que le tocaría, por ejemplo, según lo que dice la compañera, es, digamos, como usted asume que el volumen total es igual a 1, le tocaría, digamos, establecer básicamente que, es decir, es como si usted fuese a dar una vuelta relacionando lo que es el tema de porosidad, ¿no? Para, por ejemplo, el volumen de vacíos. Y de esa forma usted podría llegar a obtener, digamos, la relación de vacíos. Digamos, la compañera que dijo que el volumen de sólidos que se debería asumir igual a 1, ¿quién fue que dijo? Yo, profe. Digamos que también sería válido, ¿no? O sea, de alguna manera. O sea, para empezar también sería válido establecer ese volumen de sólidos, ¿listo? O sea, digamos, yo no le digo de una que sí, ¿cierto? No le digo de una que sí, ¿por qué? Porque aquí el peso unitario en condición de sequedad, pues está relacionándose más fácil con el volumen total. Pero tampoco le digo que no es porque usted vaya a obtener relación de vacíos, ¿cierto? Sino que básicamente cuando usted obtiene el peso de los sólidos, ¿cierto? Cuando usted obtiene el peso de los sólidos, de alguna manera, usted sabe que con ese volumen de los sólidos usted podría, digamos, definir lo que es la gravedad específica, ¿cierto? O sea, por eso es que yo no le digo no de entrada, o sea, no le dije no, sino que, o sea, yo lo que dije o lo que expresé más que todo es que como yo necesito de salida la relación de vacíos, es más factible asumir que el volumen total es igual a 1, que el volumen de sólidos es igual a 1. ¿Listo? De todas formas, digamos, las dos respuestas nos conducen básicamente a un objetivo, que es, digamos, en desglosar un componente volumétrico. ¿Listo? Pues la compañera Mabel también, pues, digamos que le doy 0.4, o sea, siendo honestos.
Entonces, ¿qué pasa? Digamos que en este caso, asumimos que el volumen de sólido es igual a 1, ¿cierto? O sea, las dos formas, como les digo, sirven, ¿cierto? Por eso es que les doy 0,4 a nuestros compañeros. ¿Listo? Una compañera se está dando, digamos, los modos, digamos, de analizar. Digamos, la compañera María Camila, o sea, cogió la forma más difícil, pero es la forma más directa de manera de entrada, pues, o de manera inicial. ¿Listo? Entonces, en este caso se asume que el volumen de los sólidos es igual a 1, por ende se tiene que la gravedad específica, pues obviamente con la fórmula de gravedad específica, establecemos o, digamos, calculamos peso de los sólidos. Peso de los sólidos sería igual a gravedad específica por el peso unitario del agua. ¿Listo? Ahora, con la fórmula de relación de vacíos vamos a tener la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos. ¿Listo? Y ya lo que es para la cuestión del peso unitario en condición de sequedad, vamos a tener que es peso de los sólidos sobre volumen de los sólidos. ¿Listo? Entonces, cuando uno asume, por ejemplo, que el volumen de los sólidos es igual a 1, el volumen total va a ser igual a 1 más la relación de vacíos. ¿Listo? Pero cuando uno asume que el volumen total es igual a 1, pues sencillamente uno podría, el peso de los sólidos lo podría obtener, digamos, también con la expresión de la gravedad específica, ¿no? Que con la expresión de gravedad específica, el peso de los sólidos va a ser igual al peso específico, gravedad específica, por el peso unitario del agua. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la clave? Digamos, la clave realmente que nos permite, digamos, unir o que nos permite hacer conjunción, por ejemplo, de las dos respuestas. Digamos que la clave en ese caso es llevar al suelo a un estado de saturación. O sea, esa es la clave realmente. ¿Listo? ¿Por qué razón? Por ahí la compañera María Camila ya decía, mire, es que al final cuando el suelo, por ejemplo, digamos que si el suelo estuviese en estado saturado, que por eso también es válido, digamos, establecer o definir o mencionar, por ejemplo, la respuesta de la compañera María Camila. Entonces, al final, por ejemplo, en un estado de saturación, ella decía, mire, lo que pasa es que al final el volumen del agua tiene que ser igual al volumen de los vacíos. Eso es completamente válido. Entonces, la relación de vacíos va a ser igual al volumen de vacíos, ¿cierto? Por lo que va a ser igual al volumen del agua. ¿Listo? Entonces, básicamente, de la fórmula de saturación, nosotros sabemos que saturación por relación de vacíos es igual a la humedad por la gravedad específica. Ahora, que teniendo en cuenta la relación de vacíos, digamos que vamos a utilizar lo que es el peso unitario en condición, bueno, el peso unitario del agua, perdón. Tenemos el peso unitario del agua, que es peso del agua sobre volumen del agua. Por lo que nosotros podemos definir que el volumen del agua va a ser igual al peso del agua sobre el peso unitario del agua. Por lo que podemos definir que la relación de vacíos, como es igual al volumen del agua, va a ser igual al peso del agua sobre el peso unitario del agua. ¿Listo? Entonces, al fin de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Al fin de cuentas, lo que pasa en este caso es que, digamos, el peso unitario en condición de sequedad, pues era igual al peso específico de los sólidos o gravedad específica por el peso unitario del agua sobre 1 más lo que es el peso del agua sobre el peso unitario del agua. ¿Listo? Ahora, que digamos que el peso del agua, en ese caso, pues va a ser igual a la humedad por el peso de los sólidos, por ende el peso del agua, reemplazando lo que la fórmula de peso de los sólidos va a ser igual a humedad, gravedad específica, peso unitario del agua. ¿Listo? O sea, ¿de dónde se obtiene todo eso? Cuando el volumen de sólidos es igual a 1.
¿Listo? Pero es que al final se fusionan las dos respuestas. Entonces ahora, el peso unitario seco en este caso va a ser peso de los sólidos, peso específico, por el peso unitario del agua sobre 1 más la humedad por la gravedad específica por el peso unitario del agua sobre el peso unitario del agua. ¿Listo? Esto sería igual a ¿qué? Al peso específico, gravedad específica, ¿cierto? Por el peso unitario del agua sobre 1 más la humedad por gravedad específica. ¿Listo? O sea, que mire que cuando se fusiona prácticamente ahí, se fusiona el peso de los sólidos, tomando en cuenta el volumen de sólidos igual a 1. Se fusiona lo que es la fórmula, digamos, del peso unitario del agua. Se fusiona la relación de igualdad, relación de vacíos es igual a volumen del agua, ¿listo? Y se incluye además la fórmula de humedad, ¿cierto? Entonces, al fin de cuentas, yo puedo obtener, digamos, con esos parámetros de entrada, ¿cierto? Que eran peso unitario en condición de sequedad y el tema de la humedad, yo podría obtener lo que es la gravedad específica. ¿Listo? Entonces, al fin de cuentas, acá nosotros vamos a tener que, digamos, al multiplicar, digamos, al pasar este denominador a multiplicar, el gamma D, pues va a ser múltiplo pues, de 1 más la humedad por la gravedad específica. ¿Listo? Esto es igual a ¿qué? A la gravedad específica de los sólidos, pues, por el peso unitario del agua. ¿Listo? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Al peso unitario en condición de sequedad más el peso unitario en condición de sequedad multiplicado por la humedad y multiplicado por la gravedad específica. Eso es igual a la gravedad específica por el peso unitario del agua. ¿Listo? Ahora, que el peso unitario en condición de sequedad va a ser igual a ¿qué? Gravedad específica gamma W menos el gamma D por W, porque eso es por omega, ¿no? Sería en este caso. Entonces, de aquí, pues, factorizamos gravedad específica, por lo que al final gravedad específica será gamma D sobre el gamma del agua menos humedad por el gamma D, ¿listo? Y al reemplazar, nosotros tenemos, mire, 16.2 kilonewton metro cúbico sobre 9.81 menos 0.2 por 16.2 kilonewton por metro cúbico. O sea, que ahí se está relacionando directamente lo que es el tema de la humedad y el tema del peso unitario en condición de sequedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Digamos que la gravedad específica, digamos que va a ser 246. ¿Listo? La gravedad específica va a ser 246. Regálame un segundito, por favor. Bueno, entonces, finalmente la gravedad específica sería 246. ¿Listo? Entonces, digamos que en ese caso pues ya teniendo en cuenta la gravedad específica, digamos que el peso de los sólidos lo podemos hallar, entonces sería gravedad específica por el peso unitario del agua, entonces el peso de los sólidos sería igual a 246 gravedad específica por 981, entonces ahí obtenemos ya el peso de los sólidos, que sería 24.13 kilonewton. ¿Listo?
Entonces, digamos que ahí ya tenemos el peso de los sólidos. Bueno, ya según lo que nos piden acá, ¿cierto? Que es, digamos, gravedad específica, ¿cierto? Entonces, pues en esa misma condición de saturación, nosotros vamos a tener que obtener, pues, lo que es la relación de vacíos, ¿cierto? Que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos y es igual al volumen del agua. Y tenemos lo que es el peso unitario en condición de saturación, pues lo tenemos que obtener, digamos, en este mismo estado de saturación, pues esa sería la clave, ¿listo? Entonces, básicamente, digamos, como ya tenemos peso de los sólidos de la humedad o de la fórmula de humedad, vamos a obtener, digamos, el peso del agua, que va a ser humedad por gravedad, por el peso de los sólidos, humedad por el peso de los sólidos, es decir, 0,2 por 24.13 kilonewton. Entonces eso es igual a 4.82 kilonewton, ¿listo? Y el peso del agua, pues es igual a establecer básicamente que el peso del agua, pues obviamente de la fórmula de asumir básicamente que ese volumen de sólido es igual a 1, nos daba que el peso del agua va a ser igual a la humedad, ¿cierto? Por la gravedad específica, por, digamos, el tema del peso del agua, ¿listo? Peso unitario del agua. Por lo que la relación de vacíos va a ser igual al volumen de vacíos y va a ser igual al volumen del agua, ¿listo? Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Que el peso unitario del agua, pues obviamente va a ser igual al peso del agua sobre volumen del agua, por lo que el volumen del agua va a ser igual al peso del agua sobre peso unitario del agua, es decir, pero nosotros, digamos que tenemos básicamente de la fórmula anterior, que es peso del agua, que es humedad por gravedad específica por el peso unitario del agua, sobre el peso unitario del agua, entonces cancelamos de aquí esta información, ¿cierto? Y tenemos que el peso del agua va a ser igual a gravedad específica por la humedad, ¿listo? Digamos que pues por ahí nos vamos estableciendo, ¿no? Básicamente. Ahora, ya el peso unitario en condición de saturación, pues va a ser igual al peso de los sólidos más peso del agua sobre 1 más la relación de vacíos. ¿Listo? Entonces, tenemos peso de los sólidos más el peso del agua sobre 1 más la relación de vacíos, que la relación de vacíos en este caso va a ser igual a 0.2, ¿cierto? ¿Qué es 0.2? Pues en ese caso, digamos, va a ser igual a la humedad, ¿cierto? Por 246, que va a ser la gravedad específica. ¿Listo? O sea, mire que todo eso está establecido, todo eso está enfocado al tema de la condición de saturación. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos que el peso unitario en condición de saturación va a ser 19.40 kilómetros metro cúbico. Y en el caso de la relación de vacíos, digamos que tenemos que la saturación por la relación de vacíos, ¿cierto? Va a ser igual a la humedad por la gravedad específica. Y como la saturación es igual a 1, entonces la relación de vacíos va a ser igual a humedad gravedad específica. Entonces la humedad, digamos, del 0,20 por 2,46 nos genera una relación de vacíos de 0,49. ¿Listo? Una relación de vacíos de 0,49. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ese valor de relación de vacío, 0,49. Tenemos gravedad específica que sería 2,46. ¿Listo? Digamos que la humedad de saturación, para nosotros, ¿cuál sería? La humedad de saturación, pues sería relación de vacíos sobre gravedad específica, ¿cierto? La humedad de saturación, digamos que en nuestro caso sería de 20%. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el ejercicio? Si fuésemos a clasificar el suelo. Si vamos a clasificar el suelo, el ejercicio nos está diciendo, mire, usted tiene un suelo grueso. ¿Por qué tiene un suelo grueso? Porque la relación de vacíos es cercana a 0,5. ¿Listo?
Ahora, usted tiene, por ejemplo, una gravedad específica de 2,46. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que el suelo gravoso va a tener materia orgánica. ¿Por qué razón? Porque si usted analiza, por ejemplo, la gravedad específica, básicamente de las gravas, que es de 2,65 a 2,68, entonces, digamos que ese 2,65 se me baja a mí a 2,46 por algún motivo. ¿Cuál es el motivo? Digamos que ese suelo puede tener, como les digo, una cantidad de materia orgánica, la cual afecta directamente lo que es ese peso específico de los sólidos, disminuyendo ese valor. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede. Mire, por ejemplo, acá. Nosotros tenemos básicamente al final, digamos, de que ese estado inicial nos puede servir a nosotros para hacer digamos, un progreso o una progresión, digamos, hasta el estado de saturación. Y en el estado de saturación, o gracias al estado de saturación, nosotros podemos llevar, digamos, a obtener o llegar a obtener lo que es el tema de gravedad específica. O sea, ¿qué quiere decir eso? En conclusión, digamos, ya para establecer digamos, un análisis, por ejemplo, del ejercicio. Lo que quiere decir ahí es que, digamos, independientemente del estado, o sea, llámese estado de humedad, llámese estado de sequedad, llámese estado de saturación, nosotros lo que vamos a tener ahí es que, digamos, el peso de los sólidos va a ser constante, la gravedad específica va a ser constante, y por ende, pues digamos que la relación de vacíos de alguna manera va a ser constante. ¿Por qué? Porque se supone que el volumen de los vacíos no cambia. Cuando cambia, pues digamos, el grado de saturación. O sea, lo que yo les quiero decir es que cuando cambia el grado de saturación, no es que el volumen de vacíos se me va a hacer más grande, sino que el volumen de vacíos, lo que se va a ver afectado, pues es en que esa información o que digamos, ese tema, pues, digamos, de esos espacios vacíos se me van a llenar de agua. ¿Listo? Preguntas. No, profe. Listo. De pronto, bueno, ¿les quedó alguna duda de lo que vimos de estos 10 ejercicios? Es la pregunta. Bueno, entonces, ya para terminar esta unidad, vamos a ver la última parte de fases del suelo, que son tipos de estructuras. Entonces, básicamente, digamos que vamos a ver estructura de los suelos gruesos y estructura de los suelos finos. ¿Listo? Digamos que vamos a tener unas estructuras para unos materiales, se puede decir que aislados, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si uno considerara solamente material grueso granular, ¿cierto? O material granular, sin considerar, por ejemplo, material cohesivo, entonces lo que pasa acá es que nosotros podríamos tener una estructura simple, ¿cierto? O sea, una estructura simple es una estructura donde está siendo gobernado el comportamiento por fuerzas gravitatorias, ¿cierto? Entonces, hay otra estructura, digamos, que es la estructura panaloide. La estructura panaloide está, digamos que, asociada sobre todo a materiales de grano menor, pues de 0,075, ¿cierto? Digamos, ¿por qué razón? Digamos, aunque básicamente la estructura panaloide se podría entender como una estructura que está asociada a tamaños menores o iguales a 0,002, de alguna manera esa estructura panaloide no es que esté de manera pura
digamos, en la naturaleza. O sea, no es que yo solamente vaya a tener arcilla en un depósito, ¿cierto? Sino que lo que yo voy a tener es normalmente limos, ¿cierto? Y en los alrededores, básicamente, es decir, por acá, lo que yo voy a obtener, pues, es, digamos, arcillas. O sea, realmente las arcillas están asociadas o están estableciéndose o están, digamos que, uniéndose al material, en este caso, limoso. ¿Listo? Al material limoso. ¿Listo? Entonces, en realidad, digamos que la estructura panaloide o es una estructura muy parecida, por ejemplo, pues, al panal de las abejas o a los panales. Son estructuras que son pues muy complejas y son estructuras que son muy difíciles de observar en estado puro. Por lo que esta estructura panaloide se asocia, ¿cierto? O se convierte más que todo o se repiensa en una estructura floculenta. Entonces, nosotros que hemos visto hidrometría esta semana, sabemos que el floc o flóculo es cuando se nos unen partículas, digamos, finogranulares, como los limos, como la que estamos viendo acá, y rodeando esas partículas finogranulares, pues se nos presenta finalmente una, digamos, una unión con esas partículas de características arcillosas. Entonces, esos flóculos, pues es como si fueran terrones pequeños de limos y de arcillas, y obviamente ellos se sedimentan, ¿cierto? Y van a ir formando, pues, depósitos obviamente más complejos, más compuestos. ¿Listo? Entonces, tenemos la estructura compuesta, lo que yo siempre les he dicho. Digamos que en realidad el suelo no es que solamente sea un material conformado por un tipo de partícula, ¿cierto? O sea, no es que si yo estoy pensando en gravas, solamente voy a encontrar por ahí gravas, ¿cierto? O sea, no va a encontrar ni arenas, ni arcillas, no. Porque digamos que la geología, la naturaleza no es lineal. La naturaleza es una mezcla, es una, digamos, es una unión de un montón de cosas, ¿listo? Entonces, los suelos, digamos que realmente reinan en la mecánica de suelos, son los suelos mixtos. Ellos no son suelos, digamos, aislados o de estructura aislada, sino son suelos donde uno tiene pues varias estructuras, pues ya sea estructura aislada y va a tener estructura floculada o floculenta, estructura de castillo de naipe, digamos, ya en la conformación del material. Por ejemplo, si uno habla de una arena arcillosa, entonces en la arena arcillosa se me van a desarrollar fuerzas de fricción y fuerzas de cohesión. ¿Listo? Otra estructura, la estructura castillo de naipe, digamos la estructura castillo de naipe es como digamos, como la estructura panaloide, se nos forman ahí unos, digamos, unos paquetes de arcilla, ¿cierto? Donde, pues, digamos que la fuerza pues, reinante ahí es la fuerza de cohesión. ¿Listo? Ya al final, pues, la estructura dispersa es cuando la estructura castillo de naipe o las arcillas reciben esfuerzo. ¿Listo? Las arcillas obviamente se deforman, ellas no es que van a estar en una estructura perfecta, perfectamente distribuida a lo largo pues de toda la vida útil del proyecto, sino que cuando se reciben cargas, pues sencillamente las arcillas al final de la aplicación de esas cargas, diga usted un edificio, esa estructura pues ya se rompe y sencillamente las partículas de arcilla se reacomodan. ¿Listo? Eso se llama consolidación. ¿Listo? Y eso se asocia a una estructura dispersa. Acá tenemos, por ejemplo, la estructura aislada, la estructura simple, tenemos la estructura dispersa, tenemos la estructura floculada, o sea, cuando se unen partículas de limo y de arcilla. Tenemos la estructura heterogénea y clastosoportada, cuando en una, digamos, en una masa de material, yo tengo partículas de roca,
y esas partículas de roca están, digamos, asociadas en los espacios vacíos con suelo, ¿cierto? Es decir, lo que está dentro de los espacios vacíos va a ser suelo, y obviamente las fuerzas que reinan ahí son las fuerzas de fricción, porque obviamente hay contacto prevalente entre granos gruesos o granos de roca, en este caso, o partículas de roca. ¿Listo? Ya lo que es la parte heterogénea y matriz soportada, digamos que nosotros vamos a tener digamos, una matriz de suelo, es decir, materiales con diámetro menor a materiales con diámetro menor a 3 pulgadas, y esos materiales van a tener embebidos unos fragmentos de roca, y esos fragmentos de roca no van a estar comunicados, sino que van a estar aislados prácticamente. Por eso es que las fuerzas que se nos van a desarrollar ahí son las fuerzas predominantes en el suelo, es decir, si el suelo es friccionante, pues van a ser suelos desarrolladores de fricción. Si el material es cohesivo, ¿cierto? Pues obviamente se nos va a generar cohesión, pero como les digo, como los materiales ellos son mixtos, entonces pues tampoco esto no tiene que encasillarse solamente a analizar o a establecer un tipo de, ¿cierto? Un tipo de fuerza, sino que como los materiales son mixtos, se desarrollan fuerzas de fricción y de cohesión. ¿Listo? Tenemos otra tipo de estructura que es homogéneo y suelto cuando los diámetros de las partículas son similares, que pueden estar en estado suelto, ¿cierto? Y homogéneo y compacto es cuando esos diámetros están, digamos, están unidos o están adheridos prácticamente. ¿Listo? Entonces, ya dentro de algunas características, los materiales gruesos son buenos generando permeabilidad. La permeabilidad es que permiten el paso del agua de un punto A a un punto B. ¿Listo? Ya los materiales finos, ellos son, digamos que muy malos en cuanto a permeabilidad, porque lo que ellos son es impermeables. O sea, lo que ellos hacen es retener el agua prácticamente. ¿Listo? Entonces los materiales finos, por ejemplo, ellos se utilizan para impermeabilizar. Y los materiales finos, ya procesados, digamos que ellos se utilizan es para, obviamente, mampostería. Ustedes ven que las tejas de barro, pues, se utilizan para generar aislamiento de las viviendas, pues, ante la lluvia, por ejemplo. Eso dado, pues, a la relación de vacíos, ya que los materiales finos, ellos ofrecen más, digamos, más obstáculos para el paso del agua de un punto A a un punto B. ¿Listo? La permeabilidad, por ejemplo, en estado húmedo, pues los materiales finos siguen siendo regulares. Los materiales gruesos, pues cuando hay permeabilidad en estado húmedo son mejores. Inclusive, ¿por qué? Porque gran parte de los espacios vacíos se ha llenado con agua, y obviamente que la comunicación y el paso del agua pues es mucho más fácil, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues digamos que ya hay un camino previo, un camino recorrido. La plasticidad, pues los suelos granulares son regulares, ¿cierto? Los suelos cohesivos, digamos que ellos van a ser básicamente, pues, buenos generando plasticidad. La resistencia en seco, los suelos granulares, pues ellos son malísimos de resistencia en seco y resistencia en húmedo, y los suelos cohesivos, ellos son buenos de resistencia en seco. O sea, los terrones de suelo pues son durísimos cuando están en estado de sequedad, por eso se genera una resistencia buena, pues en estado de sequedad, en estado de humedad son malos, porque obviamente lo que generan ellos son temas de acolchonamiento. Entonces, los materiales son muy difíciles de compactar, por ejemplo, los materiales finos. ¿Por qué? Porque cuando ellos almacenan agua o retienen agua, ellos no la liberan fácilmente. ¿Listo? O sea, eso es lo que se genera por temas pues, de compactación. ¿Listo? Y obviamente el tema de compactación, pues, es muy difícil compactar una arcilla, es muy difícil. ¿Por qué? Porque las arcillas, digamos, ellas con agua,
quien recibe realmente el esfuerzo va a ser el agua y no las partículas. ¿Listo? ¿Preguntas? Pues, en las relaciones signo-agregados, los agregados sin finos, perdón, en ese caso lo que prevalece es la fricción, ¿cierto? O prevalece pues, el contacto grano a grano. Entonces, son suelos permeables, ¿cierto? Y estos son suelos que son buenos, por ejemplo, para hacer filtros. Son suelos buenos para hacer filtros. Por ejemplo, los filtros en las plantas de tratamiento se utilizan o se construyen con arenas, por ejemplo, arenas sin finos, ¿cierto? Ellos permiten retener partículas de arcilla, permiten retener hojas, ¿cierto? Es decir, permiten de alguna manera limpiar el agua, ¿listo? Sin embargo, ya cuando se habla de resistencia, digamos que las arenas, cuando no tienen confinamiento, ¿qué es confinamiento? Es, por ejemplo, como cuando tenemos aquí el material en esta caja, que aquí pues en esta caja lo que sucede es que, digamos, en esta caja el material está apretado, está confinado, está retenido, está, digamos que bordeado. Entonces, la forma que tiene la arena es la forma que le da la caja. Entonces, eso se llama confinamiento. Cuando el material no tiene confinamiento, el material es muy mal. ¿Por qué? Porque el material se me va a desparramar, o se me abre cuando se le aplican los esfuerzos. ¿Listo? Entonces, los materiales, por ejemplo, sin finos, ellos generan fuerzas de tensión superficial cuando se añade agua. ¿Listo? Ahora, ya los agregados con finos suficientes, pues pueden ser los conglomerados plastosoportados. O sea, en este caso abunda más, pues, las partículas granulares, ¿cierto? Abunda más las partículas granulares que las, o partículas de roca, más bien, abundan más que las partículas de suelo. Por lo que ellos, pues, digamos que son pesados, es decir, generan buena densidad. Ellos tienen contacto grano a grano, ¿listo? Y lo que queda de espacios vacíos está lleno por suelo, ¿cierto? Y ellos, pues, obviamente tienen un comportamiento elástico, ¿cierto? Ellos generan, sobre todo, deformación elástica, es decir, tienen muy buena resistencia, soportan una gran cantidad de esfuerzo, ¿listo? Ellos, pues, digamos que la situación que puede, digamos, de alguna manera, la situación que puede afectar en estos suelos sean condiciones hidráulicas ya extremas, pues obviamente. De lo contrario, en condiciones hidráulicas normales, pues el cambio es muy bajo, porque estos suelos son poco erodables, debido a que la matriz está siendo rodeada por partículas de roca. Entonces las partículas de roca es muy difícil que sean desprendidas en un corto plazo, por ejemplo, como si fuese pues lo contrario, ¿no? O sea, si en vez de roca tuviésemos suelo, entonces ahí sí el suelo ya es más erodable. ¿Listo? Ahora, ya los agregados con gran cantidad de finos, pues los contactos de grano a grano o de partícula a partícula de roca ya son muy difíciles que se desarrollen, porque obviamente el material interno es un material de matriz. Es un material de matriz. Entonces, ese material de matriz, pues básicamente puede generar fuerzas de cohesión, puede generar fuerzas de fricción, ¿listo? Sin embargo, pues en ese caso, digamos que la estabilidad es baja, ¿debido a qué? Debido a que los suelos son erodables, ¿cierto? Los suelos, digamos que hidráulicamente son poco estables, ¿cierto? Obviamente cuando llueve se me va, digamos, retirando material, se me va erodando, se me va, digamos que se me va perdiendo, entonces eso hace que la estabilidad sea realmente pues no muy buena. ¿Listo? Sin embargo, en temas de compactación, estos suelos o estos materiales más bien
son mejor compactados o más compactables, ¿cierto? O se pueden compactar mejor que los suelos anteriores o que los materiales anteriores, digamos, debido a que los materiales, pues como son más finos o como son más pequeños, entonces ellos generan una mejor trabazón que si estuviésemos hablando de acá de estos materiales. Porque si se generara compactación acá, lo que se hace es un tema de fisuramiento entre partículas. Las partículas se me rompen, se me parten y obviamente eso, digamos que al final lo que hace es generar trabas en la compactación. Por eso es que es más fácil compactar materiales pues con gran cantidad de finos que con gran cantidad de material grueso o de roca. ¿Listo? ¿Preguntas? Recording stopped. Bueno. No se olviden de que la próxima semana, el 7 de mañana en 8, vamos a tener la primera actividad evaluativa. ¿Listo? O sea, les recomiendo, pues con tiempo, como han estado escribiendo ahí, pues en los grupos del WhatsApp, con tiempo, pues ir formando sus grupos de trabajo. ¿Listo? Ir formando sus grupos de trabajo, que no nos coja la tarde, ¿cierto? Digamos que si de pronto se generan preguntas, pues con mucho gusto al WhatsApp, pues todo lo que hemos preguntado, todo lo que las inquietudes que se han tenido, se han expresado, pues han sido resueltas. Entonces, por favor, revisar esta información, por favor, revisar las clases, ¿cierto? Obviamente, pues, para que el tema, digamos, quede lo más comprendido posible, ¿no? O sea, que quede bien entendido, pues, el tema. Entonces, porque obviamente, pues, ya nos aproximamos, pues, a una actividad evaluativa, ¿listo? Ya la próxima semana nosotros vamos a pasar a la unidad 4. La unidad 4, pues, es una unidad de clasificación de suelos. O sea, vamos a, de alguna manera, a recuperar o a retornar o a analizar nuevamente lo que hemos visto en las sesiones prácticas. Entonces, les solicito, pues, obviamente, tener en cuenta esa información. ¿Listo? Muchas gracias, que estén bien. Feliz fin de semana. Hasta luego. ¿Sí? Igualmente. Gracias, profesor.